Para los que tengan problemas de conexión o como Sofía, que estén en viaje y tengan inconvenientes, pues la clase va a quedar grabada una vez que se termine en Ucursos. Voy a comenzar con la presentación entonces. Ya, profe. ¿Me confirman si se ve bien, por favor? Se ve bien. Sí, se ve súper. Vale, muchas gracias. Bueno, como ustedes ya saben, y por eso estamos acá, este es un electivo de la mención industrial y de servicios que se llama Producción Semi-Industrial para proyectos de diseño de productos y objetos. El nombre es bastante largo, pero en el fondo es tener un poco la experiencia o saber reconocer ciertos materiales, procesos y, ¿cómo se llama? Y poder tomar decisiones respecto a qué es lo mejor en cada uno de los proyectos que tengamos que afrontar. Bueno, la introducción que ustedes ven acá es la misma que está en el programa. Se las voy a leer y luego la comentamos un poquito. Es una asignatura que introduce al estudiante en la fabricación y gestión de propuestas de diseño que son materializadas mediante proveedores de procesos y servicios diversos, soldadura, pintura, torno, materiales compuestos, etc. Y habitualmente montadas de forma manual o semi-industrial. Ello implica que el diseñador debe conocer adecuadamente dichos procesos y servicios, contar con bases de datos de proveedores y materiales, etc., planteando soluciones que consideren criterios de producción, viabilidad, plazos y otros aspectos de modo coordinado. La asignatura entrega estas competencias e información mediante visitas a talleres de diferentes especialidades, contenidos teóricos, material docente y actividades de autogestión de los estudiantes. Bueno, se esperaba que en este momento ya contáramos con cierta movilidad y haber podido realizar las visitas que el semestre anterior no se pudieron efectuar. Sin embargo, ya todos estamos claros que las condiciones no están dadas, por lo tanto va a ser todo totalmente a distancia, con apoyo de videos, con imágenes, fichas técnicas y diferentes tipos de elementos, ¿ya? Ustedes van a tener que realizar un trabajo de búsqueda a través de la web para poder identificar también ciertos proveedores, ciertos prestadores de servicios, de acuerdo a los contenidos que vamos a ir revisando. ¿Alguna consulta respecto a lo que aparece aquí en la introducción? Perfecto. Hay unos resultados de aprendizaje que son los que nos van a guiar también en esta experiencia, que tienen que ver con reconocer los componentes materiales principales de un proyecto de fabricación de productos u objetos para determinar los procesos productivos necesarios para su concreción. Conocer diferentes procesos productivos para diferentes materiales y determinar el más adecuado de acuerdo a las particularidades de cada encargo, y crear bases de datos de proveedores de procesos y servicios de acuerdo a los materiales a utilizar y sus propiedades particulares para utilizarlos en el proceso constructivo. Analizar las posibles soluciones productivas del proyecto para gestionar la forma más eficiente de acuerdo a los recursos disponibles en el proceso constructivo. ¿Ya? La forma de verificar esto va a ser a través del análisis de un caso. ¿Ya? Vamos a tener dos evaluaciones en el semestre importantes, que van a ser una la base de datos de proveedores de productos y servicios, y otro va a ser un caso propuesto donde ustedes van a tener que analizar cuál sería el mejor, cuáles serían los mejores procesos, materiales, y explicando también los criterios que ustedes utilizaron para determinarlo. ¿Alguna duda, consulta? Con confianza, tómense la libertad, si hay algo que no entiendan, si hay algo que yo no modulo muy bien a veces, así que también si tengo que repetir algo, ustedes me dicen. Bueno, también plantear soluciones de gestión que determinen el mejor proveedor considerando criterios de producción variables como plazos, costos y viabilidad, entre otros, que determinen la particularidad del proceso en base a la autogestión con una postura proactiva y responsable. Vamos a hacer estimaciones de costos también, ¿ya? Vamos a hacer un juego, en el fondo, como si fuese un proyecto real,
donde ustedes van a tener que preocuparse desde conseguir los materiales hasta el despacho y entrega del producto que estemos analizando. ¿Mm? Eso implica, no sé, pues, desde cotización de materiales, buscar el mejor proveedor, ya sea por tiempo, distancia o costo, hasta ver la mejor forma de hacerlo llegar. El trabajo va a ser grupal. De esto, los dos trabajos van a ser grupales. Les voy a pedir que al día de hoy ya comiencen a conformar grupos de trabajo, porque la idea es que exista también una discusión y un apoyo entre ustedes. Antes de comenzar con las generalidades, ¿alguna consulta, alguna inquietud? ¿Los grupos de cuántas personas son? Mira, tengo entendido que son 27 personas. Yo creo que grupos de 3 personas máximo estaría bien. Ok, gracias. Hay uno que va a quedar un Profe, poquito. ¿Sí? yo tengo una duda. Respecto al tema de los procesos, ¿qué tan detallado va a ser como la explicación de estos? Porque, por ejemplo, yo soy integral ahora ¿Ya? en mis menciones, pero este es el primer año que tomo cosas más industriales. ¿Ya? Entonces yo un poco del lado industrial sé bien poco, estoy recién partiendo. Entonces me Mira, gustaría saber cómo, qué tan detallado va a ser esa parte del curso. claro, lo que pasa es que nosotros vamos a ver una serie de materiales. Cada material trae una serie de presentaciones diferentes o disposiciones diferentes para poder acceder a ellos. Me refiero, pensemos en madera. Hay desde maderas procesadas, maderas reconstituidas, maderas naturales, hay un montón de maderas. Lo que vamos a hacer nosotros es un vistazo de cada uno de ellos, lo vamos a comentar, vamos a ver videos, vamos a explicar los procesos, pero de ahí a una mayor profundidad para adquirir una expertise no es la idea de este curso. ¿Ya? Eso lo pueden ver en los talleres, lo pueden ver en otras eh, instancias. Aquí la idea es que tengan una visión muy global, pero a la vez también con un cierto nivel de, ¿cómo llamarlo? No, no es profundidad, pero sí es con un cierto, con una cierta amplitud de visión. Ya, gracias. Ahora, en la medida en que ustedes tengan dudas, podemos ir profundizando, ¿ya? Vamos a dar mayor énfasis también en los procesos que son más asequibles, digamos, para proyectos de esta envergadura. Por lo tanto, de inyección de plástico, de rotomoldeo quizás sí, porque se puede hacer a baja escala, pero inyección de plástico, extrusión, los vamos a mencionar, pero no vamos a profundizar mayormente. Bueno, a modo de generalidades, vamos a pensar, siempre que una tarea debe realizarse, a ver, veo una consulta, parece. No puedo ver el chat. Si alguien me lo puede leer, por favor. Ah, profe, estaba preguntando si es que había un grupo de WhatsApp de este lectivo Ah, para que nos organizáramos con los grupos. claro, ahí entre ustedes se pueden organizar. Ya. Siempre que una tarea debe realizarse con una limitación de tiempo o para una fecha precisa, se requiere tener por lo menos cierta idea de la relación entre el tiempo de que se dispone y el que realmente se necesita. Esto se aplica a cualquier proyecto, desde preparar un guiso a construir una autopista. Por lo tanto, resulta aconsejable planificar nuestras acciones para asegurar la terminación de nuestro proyecto en una fecha fija. Sin embargo, esto, en la actualidad, se fue a las pailas. Me sucede que estoy realizando algunos proyectos donde necesito comprar placas de madera, eh, estas placas de partículas, como ¿cómo se le llaman? La maciza melamina, las ubican, ¿cierto? Bueno, Sí. el tiempo que te están dando es aproximadamente 3 a 4 semanas, pero a verificar. O sea, un trabajo que antes, o una compra que uno hacía de una semana para otra, se está demorando 3, 4 veces más. ¿Ya? Entonces, es súper importante ahora entender que en este momento los plazos no son los mismos, el stock de muchos productos no existe, ¿no? Por lo tanto, cuesta planificar
al día de hoy. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer como un ejercicio académico, donde vamos a suponer que las fechas son las que utilizábamos anteriormente. La planificación de tiempos puede considerarse desde dos puntos de vista diametralmente opuestos, ¿ya? Por una parte, puede obtenerse una serie de estimaciones empleándolas para elaborar un plan sobre el cual se basará un pronóstico en cuanto a la fecha de terminación, ¿ya? De acuerdo a cada uno de los antecedentes que vayamos recogiendo, nosotros podemos establecer una carta Gantt, por ejemplo, con eso determinar cuánto debería tardar nuestro proyecto en realizarse, ¿ya? La otra opción es que puede darse el caso de que esta fecha sea impuesta arbitrariamente, sin tener en cuenta para nada el volumen de trabajo a realizar ni las dificultades que pudieran presentarse, ¿no? Por ejemplo, llega una licitación, uno se presenta, la fecha está determinada y se encuentra con la situación de hoy día, por ejemplo, en que no hay stock de ciertos materiales. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, ahí hay que usar la imaginación y el teléfono también. Ningún sistema es totalmente bueno ni totalmente malo, ¿no? Los sistemas por sí mismos son neutrales. El tema es cómo lo abordemos. ¿Qué deberíamos considerar en una evaluación preliminar de costos de producción? Si hablamos de una lista genérica, pueden aparecer los siguientes elementos que estamos desglosando acá: materialidad, procesos productivos, elementos entre comillas de ferretería, quincallería, que son partes que ya vienen listas para integrarlo a nuestro proyecto. Mano de obra, por ejemplo, ensamble, por ejemplo, no sé, traslado de elementos, qué sé yo. Había una empresa, por ejemplo, que utilizábamos antiguamente, que se llamaba G- GTD. Ahora creo que hay una empresa de telecomunicaciones que se llama así. Bueno, se desglosaba como gente totalmente dispuesta. ¿Qué era? Mano de obra no calificada. Entonces, ¿qué hacíamos? Contratábamos cuando había que montar una exposición, por ejemplo, 10 personas, 15 personas, que se encargaban de descargar y dejar todas las cosas en su lugar perfectamente ordenadas, para que las personas que iban a instalar no se desgastaran en eso y pudieran montar rápidamente. Transporte de materiales y partes o piezas, embalaje, transporte para entrega al cliente. Hay cosas como, por ejemplo, el embalaje, que uno pasa por alto, pero si tenemos que llevar algún producto delicado, es un tema súper importante ver cómo lo vamos a trasladar para llegar donde el cliente sin que se dañe, ¿ya? Así que es una instancia que tiene que estar presente en nuestro presupuesto siempre. El transporte. Muchas veces uno piensa cuánto me cuesta que lleguen los materiales a mi taller, pero cuando nos encontramos que tenemos que llevar el producto terminado o semiterminado al lugar de entrega, aparecen otros costos también. Es importante efectuar una definición que vamos a llamar técnico-productiva, donde se definen los materiales y procesos productivos, ¿ya? Entonces, un aspecto importante que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar las distintas alternativas es el proceso productivo y los materiales utilizados para cada componente del producto. El desarrollo se adecuará a la tecnología seleccionada, que entre otras puede ser. Y aquí enumeramos una serie de tecnologías de conformación de materiales que depende del proyecto, de la envergadura del proyecto, de los tiempos que tengamos, del presupuesto que dispongamos, ¿ya? Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante en detalle cuando pasemos a cada uno de los materiales. La planificación es la siguiente: nosotros vamos a hablar de materiales y en la medida que empecemos a hablar de los materiales y sus diferentes presentaciones, vamos a ver también los procesos productivos que los afectan. Bueno, importante tener contacto con proveedores y fabricantes. Lo primero es poder determinar cuáles son los proveedores o fabricantes que tenemos a disposición de los diferentes elementos, para obtener información técnica. Por ejemplo, dice acá, si se están realizando piezas de plástico, será bueno hablar con el matricero para definir conicidades, posibles radios, mejor cono de hacer el molde, etc. Cuando hablamos de conicidades, tiene que ver con los ciertos ángulos que tienen que tener los productos para poder desmoldar.
¿ya? Los radios también, el material, qué radio soporta, que dependiendo del material, es el molde que hay que aplicar. Bueno, las propuestas de color, acabados y aplicaciones gráficas. Dice acá, el producto podría no estar todavía totalmente definido. Es conveniente comenzar a realizar una propuesta de color y acabados durante esta fase. Estamos hablando de la fase de presentación o desarrollo del proyecto, ¿ya? Para ello se suelen utilizar las propias imágenes de las alternativas que han sido generadas a partir del modelo 3D, mostrando diversas posibilidades en cuanto a color y acabado, e incluso pudiendo aportar muestras de material que den una idea más clara del resultado final. Mm, por ejemplo, si estamos pensando, qué sé yo, en estructuras metálicas, ¿ya? Un acabado podría ser pintura termoconvertible. ¿Lo ubican? No. ¿Sí? No, ¿No? También se conoce como pintura al horno, ¿no? Donde se aplica pintura en polvo que por un proceso de calor genera una película que se plastifica sobre el metal, ¿ya? Hay una serie de colores, hay muchos colores, pero cada color tiene un costo diferente también, ¿ya? Por ejemplo, los rojos son más caros, también depende del peso del material o de las medidas del material. O sea, hay consideraciones que hay que tener. Ahí sería bueno contar con una paleta de colores que muchas veces el proveedor del servicio entrega a los clientes para que puedan ofertar a sus propios clientes, ¿ya? O sea, pueden sentir la terminación, digamos, de la pintura y pueden ver bien el color al cual se va a entregar. Y como son colores estándar, la terminación va a ser igual a la que ustedes están ofreciendo. La paleta es limitada, eso sí. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Algún comentario? todo bien. Ya, muchas gracias. El proyecto de manufactura o fabricación consiste en la aplicación y el control de procedimientos técnicos de transformación de materia prima en bienes acabados para su comercialización. Ese es el concepto clave acá, la transformación. Cómo nosotros transformamos un elemento que conseguimos al por mayor, que conseguimos de manera genérica, en algo que sea diferente, en algo que sea, ¿cómo se llama? Deseable y un producto que pueda ser comercializable. Los proyectos de manufactura abarcan una variedad de posibilidades de intervención, dependiendo del producto final, la tecnología a utilizar y los recursos disponibles. Algunas de las categorías de manufactura son producción tradicional en diferentes pisos ecológicos, industria textil, prendas de vestir, comidas y alimentos, muebles, industria ecológica, industrialización de hidrocarburos, producción e industrialización de acero. Como pueden ver, es una gama demasiado amplia. Cualquier cosa que sea transformada en realidad se podría entender como una manufactura. Y estas y otras posibilidades pueden ser desarrolladas desde la perspectiva de micro y pequeñas empresas, empresas comunitarias o empresas medianas y grandes, entre otras. El área del mueble, por ejemplo, que aparece en esta lista, es algo que puede ser abarcado desde un taller, no sé, con 2 personas trabajando, hasta por grandes empresas internacionales como IKEA, por ejemplo, que ahora tiene muebles varados en el canal de Suez. La preparación del proyecto, ¿no? Hay pasos previos que tenemos que tener y que tenemos que seguir para poder evaluar bien nuestro proyecto. Si bien esto no garantiza que el resultado sea el esperado, nos condiciona o nos limita las posibilidades de error al mínimo, en la medida en que sigamos bien los pasos. La fase de preparación del proyecto de desarrollo productivo en manufactura parte del problema, necesidad, potencialidad u oportunidad identificada, para luego realizar los análisis necesarios de los cuales se deriva la información suficiente para la evaluación del proyecto, ¿ya? O sea, tiene que haber algo antes de, los proyectos no nacen de la nada, tiene que haber una intención, un fin que perseguir. Eh, Muchas veces
bueno, aquí aparece el título del proyecto. Podemos pensar que es irrelevante a lo mejor, pero en realidad es súper pertinente, sobre todo cuando el día de mañana, por ejemplo, les corresponda postular algún fondo o alguna situación. El título tiene que decir de qué se trata el proyecto, cuál es nuestra intención, qué es lo que vamos a hacer. Deberá dar información básica sobre el proceso o acción a realizarse. ¿Qué se va a hacer? Por ejemplo, construcción, adecuación, ampliación y bueno, ahí sigue la lista. El objeto de la acción, ¿sobre qué? Por ejemplo, la infraestructura de producción, el producto, la comercialización, etcétera. La locación o lugar preciso del proyecto, dónde se va a ejecutar. El proyecto tiene que dar cuenta de estas ciertas preguntas para poder darnos una certeza de qué es lo que queremos hacer. La ingeniería del proyecto. El estudio de ingeniería lleva a la determinación de la alternativa técnica para el proceso de manufactura que sea más adecuada para la realización del proyecto. Esta estará guiada por el uso de la tecnología más adecuada, en lo posible la más moderna, pero también por la minimización de los costos. Se espera que el resultado refleje equilibrio en estos aspectos. Cuando hablamos de la tecnología, y aquí sugiere que sea la más moderna posible, depende del producto que estamos realizando, ¿ya? Porque pueden ser productos con técnicas, no sé, antiguas, técnicas que tengan que ser hechas a mano, así que también es todo muy variable, no hay que seguir estas recomendaciones a ciegas. ¿Mm? El proyecto mismo nos va guiando. Elementos que tenemos que considerar: la energía, de dónde la obtenemos, cómo la utilizamos, materiales, mano de obra, capital, e información en general, donde pueden aparecer un montón de elementos. Todo esto se somete a un proceso de transformación o proceso de conversión, como aparece, ¿ya? Hay una parte de administración del proyecto, que es la que estamos tratando de entender ahora, que es la que tiene que estar en permanente vigilancia del proceso de transformación. Esa transformación lo que nos va a entregar es un producto. Este producto tiene que estar en constante revisión también por la administración del proyecto, para generar retroalimentación respecto a posibles mejoras o cambios en la etapa previa de eh, donde aparecen los recursos que estamos considerando para esta transformación. Por mucho que estemos ejecutando un proyecto, no significa que pueda ser mejorable, ¿ya? Entonces, hay una información técnica que se va rescatando cuando aparece el producto que nos va a permitir ejecutar estas posibles mejoras o cambios necesarios. Lista de alternativas. Se puede elaborar con base a la especificación de localización y tamaño, aspectos ambientales, dimensionamiento de la infraestructura, áreas de apoyo, estimación de recursos físicos, equipamiento, diseño de ingeniería, uso de normas y buenas prácticas productivas, proceso de fabricación, selección del tipo de proceso y selección de los equipos. ¿A qué nos referimos con toda esta lista que aparece acá? O sea, son elementos que entran dentro de lo que es la intervención del proyecto. Por mucho que el proyecto sea sencillo, quizás esta lista se reduce o ciertos elementos son combinados cuando los proyectos son manejados por pocas personas, por equipos pequeños. Se tiende a sintetizar, pero no por eso hay que ignorarlos. Vamos a ir definiendo unos ciertos conceptos que son necesarios para entender también cuando hablamos de un proyecto. Cuando hablamos de capacidad, nos estamos refiriendo al tamaño y características de las instalaciones, ubicación de la planta y fijación de los niveles de fuerza de trabajo, ¿ya? ¿Cuál es nuestra capacidad productiva? ¿Con qué contamos nosotros para generar la transformación de estos materiales? ¿Qué es lo que tenemos o qué es lo que necesitamos? Si no lo tenemos que conseguir. En proyectos pequeños, esta capacidad puede ser externalizada. ¿Mm? Por ejemplo, imaginemos que tenemos que hacer mesas para un casino. ¿Mm? Un proyecto simple, pero son 50 mesas para un casino. Eh, Tienen ciertas condicionantes, por ejemplo, patas metálicas, cubiertas que sean lavables, pueden ser una plancha de madera con un laminado técnico.
nosotros perfectamente podemos externalizar ambos. Podríamos buscar una maestranza o algún proveedor que nos venda las patas metálicas, podemos buscar otra persona que nos genere las cubiertas y simplemente nos dedicamos a concentrar y ensamblar y entregar. Inventarios. Determinación del nivel general de inventarios, diseño del control de inventarios y definición de lugares de almacenamiento. Cuando son proyectos pequeños, el inventario por lo general no existe. El inventario se obtiene para la ejecución de dicho proyecto. Las 50 mesas, por ejemplo, a lo mejor nosotros no somos fabricantes de las 50 mesas de casino, pero nos involucramos en una licitación y nos fue bien. No tenemos inventario, tenemos que conseguirlo. ¿Ya? Pero sí vamos a necesitar, por ejemplo, lugares de almacenamiento, vamos a necesitar lugares para poder, no sé, acondicionarlo. Tenemos la fuerza de trabajo, diseño de puestos, selección del sistema de compensación y remuneración, diseño de reglamento de trabajo, diseño de planes de capacitación. Bueno, y ahí falta incorporar todo lo que es la normativa legal también. Por mucho que nosotros ejecutemos un proyecto pequeño, vamos a tener que generar contratos con ciertas personas, con ciertos trabajadores o con ciertas empresas proveedoras que nos permitan garantizar el correcto funcionamiento y resguardarnos a nosotros mismos también ante cualquier incumplimiento. Calidad. Establecimiento de estándares de calidad y definición de la organización para la garantía de la calidad. ¿Sí? Operaciones, control de producción, tareas de mantenimiento de la planta, manejo de materiales, suministros y recepción de materiales, embarques y seguridad industrial. Bueno, aquí se entiende obviamente al leer el listado que estamos pensando en un proyecto de una envergadura mucho mayor o quizá algo permanente. ¿No? Difícilmente nosotros vamos a trabajar con embarques, ¿ya? Pero sí con pedidos. A lo mejor no va a ser un embarque, va a ser un pallet. Y aquí es donde ya empezamos a entrar un poquito más en materia, cuando empezamos a hablar de materiales. ¿Ya? Hay un sinnúmero de materiales que nosotros podríamos emplear en un proyecto de diseño, ¿cierto? De diseño industrial. Entonces tenemos que ser capaces de seleccionar el más adecuado, porque ello va a incidir en lo que es la producción final, el costo, la apariencia, la utilidad. Y sobre todo también en los requerimientos técnicos del mandante. Permiso. Y hay diversos factores los cuales podemos utilizar como criterio para determinar la selección de estos materiales. Por ejemplo, un briefing, donde ya nuestro mandante tiene claro lo que quiere, tiene toda una carpeta con información que nos va a entregar respecto a lo que necesita. Por ejemplo, la clase de producto. A lo mejor el producto tiene requerimientos especiales que son muy específicos, lo cual nos limita mucho la variedad de materiales que podríamos utilizar. Factores comerciales, factores técnicos y también, por último, pero no menos importante, el punto de vista del diseño. ¿Mm? Hola, profe. ¿Sí? Una consulta. Dígame. ¿Podría explicar un poquitito, así a grandes rasgos, qué es un briefing? Un briefing es como una carpeta con antecedentes sobre un tema específico, sobre un proyecto. ¿Ya? Son ideas previas, Ya, hay información de marketing, hay información comercial, una carpeta que se le entrega al equipo de diseño para que pueda desarrollar el producto. Ahí hay muchas, muchos requerimientos y muchas restricciones también. Aparecen, no sé, pues, expectativas del usuario, del cliente, de la empresa, y todo eso es necesario transformarlo en el producto. gracias, Es profe. como una pauta. Es como una carpeta de antecedentes, es como bastante amplio. Mm. En ese sentido, como que el contrabrief sería, ¿qué agregaríamos a eso o qué cambiaríamos del brief? No, no, no. Esa es nuestra pauta de navegación. En base a eso Ya, nosotros tenemos que trabajar. Ahí está toda la información necesaria, menos el producto. perfecto. Algo te iba a mencionar. Hay
como ciertos modelos de diseño, ciertos modelos de ingeniería que traspasan a gráfico, traspasan, perdón, de una manera visual los antecedentes del briefing. No sé si han visto el QFD, No. ¿no? Ya, lo voy a considerar en una clase. Es una manera gráfica de mostrar las características que debe tener nuestro producto. Considera elementos tales como la competencia, la materialidad, el usuario, y se van entrecruzando, ¿ya? Lo voy a incorporar en una de las próximas presentaciones porque es una forma súper interesante de poder visualizar los elementos relevantes de un proyecto, ¿ya? Claro. Esa es una herramienta que inventó Toyota, si no me equivoco, por ahí por los años 70, y que revolucionó la forma de afrontar los proyectos. Briefing, en este caso es la empresa para la que fabrica tu producto la que determina el material, generalmente por cuestiones de imagen y de marca. Pero ahí, en ese briefing viene mucha más información que solamente la determinación del material. Clase de producto que estás diseñando, dependiendo de cuál es su uso, cómo se emplea. También es importante la fase de análisis en la que investigamos sobre productos similares al que pretendes diseñar. En este caso, analiza materiales empleados en otros productos ya que existen en el mercado, por qué y de qué forma podrían mejorarlo, ¿ya? O sea, nuestro producto va a entrar a competir con otros productos que son de similares características. Puede ser ya que los venga a reemplazar, que los venga a competir directamente por diferentes motivos. Entonces, el usuario, el cliente, tiene una cierta expectativa. ¿Mm? ¿Habrán visto ustedes muchos computadores de madera? No. ¿De plástico biodegradable quizás? Mucho, así como mucho no, pero sí, yo al menos he visto harto, así como en variedades. Pero de madera. Sí, yo he visto variedades de madera, pero Yo he como visto la teclados, no computadores. yo he visto los monitores, como en la parte, en vez de plástico, de madera. ¿Ya? Ya, ya. Perfecto. Pero, ¿se imaginan, por ejemplo, un celular de bambú? Ahora que el bambú está de moda porque crece rápido, es como de fácil mantención el bosque de bambú en el clima adecuado. Pero ¿se podrá? O sea, Así. de poder se puede, si podríamos hacer cualquier cosa, ¿cierto? Pero ahí aparecen las expectativas del usuario. Lo encontraría como endeble, como que Sí, no, como que se me cae, se me pierde en la tierra y va a crecer una planta, así como que no, no sé si tanto, pero puede no, ser. no sé, así me lo imagino, así como A mí que me, a mí me da la Dale, endeble, sensación como que se calienta. ¿Qué pasa si se calienta? se no sé, quema, pues, así empieza, Se sale quema. fuego. probablemente lo estoy poniendo como ejemplo exagerado, no estoy pensando ni siquiera en restricciones técnicas. ¿A qué quiero llegar? A que uno espera ciertas cualidades de ciertos productos. Mm, ¿Mm? Es súper Aunque quizás lo diferente. haría más atractivo, para que un comprador quizás que sea biodegradable lo haría más atractivo en vez de dar el impacto de, no me tinca. Bueno, ahora si pensamos en los celulares, hablemos de gama media hacia abajo, ¿cuánto te dura? Poco igual. A lo mejor una estructura de bambú no es algo descabellado. ¿Duran más de 2 años? claro, más o menos. Ya las prestaciones, las aplicaciones empiezan a necesitar otros requerimientos técnicos, Claro, ¿cierto? Que actualizaciones. tu equipo ya no lo soporta bien, se empieza a ralentizar, o como lo hace el iPhone, empiezan a dejar de lado las actualizaciones para los equipos más antiguos, entonces te obligan a Sí, reemplazar, a ¿cierto? A lo reemplazarlo. mejor no es tan descabellado que sean de un material que se degrade rápidamente, pero no es lo Obsolescencia que el programada. usuario espera. Factores comerciales, ¿a quién va dirigido? Es importante para saber qué precio final debe tener tu diseño. De este modo conseguirás que el producto resulte atractivo y asequible a tu consumidor. Claro, si el producto es atractivo, pero resulta inalcanzable, ahí tenemos que tener muy claro cuál es nuestra estrategia de venta. O sea, buscamos un producto que sea altamente de lujo, exclusivo, o queremos llegar a la mayor cantidad de personas. Factores,
factores técnicos. En este caso, lo que debes tener en cuenta es la durabilidad del material, sus características, si necesita algún tipo de conservación especial, y un sinnúmero, perdón, de otros factores técnicos que puedan ser de consideración, como hablaban recién ustedes de la temperatura en un celular. Entonces, no es tan sencillo como llegar y decir yo lo voy a hacer en este material, sino que tenemos que analizar en realidad si se corresponde con las prestaciones de nuestro producto. Bueno, y aquí nos referimos al punto de vista del diseño. Es quizás lo más importante como diseñador preguntarte qué ofreces desde el punto de vista del diseño con el material que aplicas a tu objeto. Es decir, cuáles son las ventajas de tu producto respecto a los que ya existen en cuanto a funcionalidad, tecnología o estética. No perdamos de vista que aquí estamos hablando principalmente de ¿cómo se llama? De lo que tiene que ver con materiales y procesos. No entran en juego otros elementos desde el punto de vista del diseño que vayan más allá de eso. Para efectos del curso, vamos a proponer una clasificación de materiales por tipología y propiedades. ¿Ya? Vamos a trabajar con materiales metálicos, pétreos y cerámicos, fibras textiles, maderas, plásticos y compuestos. No en ese orden, pero sí vamos a ver todos esos tipos de materiales. Algunos van a tener eh, mayor presencia, por decirlo de alguna manera, por cuanto existen más cantidad, más presentaciones y más procesos. Me refiero principalmente a lo que tiene que ver con metálicos, maderas y plásticos. ¿Ya? Son los que les vamos a dar como mayor énfasis. Entonces, si hablamos de materiales metálicos, ponemos el ejemplo del acero, el hierro, el aluminio, el plomo, no sé, el cobre, el zinc, un sinnúmero de materiales que vamos a mencionar, vamos a revisar. Los materiales pétreos los vamos a dividir en 4 categorías, ¿ya? Donde están los no aglomerantes como la roca, la arena, la grava, los aglomerantes, que sería el cemento, el yeso, aquellos que hay que preparar, cerámicos, como arcilla, barro, loza, porcelana y vidrio. No sé por qué dicen Mapu, aquí ahí. Yo lo voy a investigar y se lo voy a comentar después ya. Vamos a ver fibras textiles de origen vegetal, animal, mineral y sintéticas. Sobre estas fibras textiles va a ser más que nada un vistazo, no va a ser muy profunda porque no es tan empleado y los procesos no son tan relevantes en nuestra área específica. Se ocupan principalmente en terminaciones, en otras cosas. La madera, vamos a pensar primero en las maderas naturales, hablemos de maderas duras, maderas blandas, las maderas prefabricadas, como contrachapado, aglomerado, MDF, los celulósicos, como sería el papel, el cartón, la cartulina, y el corte. Vamos a ver los plásticos, y aquí vamos a dividirlo en 3 categorías. Termoplásticos, termoestables y elastómeros. Esas clasificaciones las vamos a explicar bien en su momento cuando nos toque esa unidad. Y los materiales compuestos. Fibra de vidrio, ablativos y otros elementos, otros tipos de fibras que se utilizan. Son las 15:47. ¿Les parece una pausa y empezamos a ver lo que son los metales? Ya, Ya, 15 Ya, minutos. profe, sí. A las 4 nos reunimos. Ya voy a detener la grabación y voy a dejar ¿cómo se llama? La sesión abierta, pero voy a apagar cámara y micrófono. Nos vemos en 15 Ya. minutos. Nos vemos.
14. Ya, me di cuenta que las imágenes no están apareciendo. Voy a tener que revisar la presentación porque no se ven. Me aparecen los espacios en blanco cuando quito compartir pantalla. Así que antes de subirlo lo tengo que revisar por si me demoro un poquito en subir la presentación. Ya, pero igual, de las primeras diapositivas, igual creo que se veían algunas imágenes como... Sí, pero en la segunda parte, cuando decía, mira, acá Mapu Huaquén, hay una imagen ahí de un parlante. Y aquí también Ah, hay otras imágenes que no se están viendo. En todo caso, son imágenes como para contextualizar solamente, nada que tenga que ver con los contenidos. Ya. Ya. Los metales. Eh, ¿Cuáles son sus propiedades? Los metales tienen ciertas características físicas que son de mucha utilidad en la industria de la construcción. Suelen ser brillantes, tener alta densidad, ser dúctiles, maleables y a su vez duros, y ser buenos conductores de calor y electricidad. ¿Ya? Eso es a manera general. Sin embargo, nosotros tenemos unas subcategorías. Los materiales ferrosos o metales ferrosos, su componente principal es el hierro en cualquiera de sus presentaciones y es el metal más empleado en la actualidad, principalmente con fines estructurales y se usa en aleación con pequeñas cantidades de carbono para la producción de acero. ¿Ya? Dependiendo eh, el porcentaje de esa pequeña cantidad de carbono, es si el acero es más duro y quebradizo o más blando y dúctil. Materiales no ferrosos. Empleados por propiedades específicas en la que aventajan al hierro como su conductividad, peso o resistencia. A su vez se pueden diferenciar por su peso, así están los pesados como el estaño, el zinc, el plomo, el cobre, el bronce, ligeros como el aluminio y el titanio, o ultraligeros como el magnesio y el berilio. ¿Ya? Si nosotros pensamos en el tipo de proyecto que podríamos realizar, quizás los materiales más comunes serían el aluminio, el cobre, puede ser el bronce, ¿ya? Que tienen mayor cantidad de presentaciones comerciales. Los materiales pétreos o derivados de las piedras se obtienen de las rocas y se utilizan sin transformar para construcción y ornamentación. Se extraen de canteras. Se pueden encontrar en grandes bloques o losas o fragmentados y granulados. Pueden ser de bloque, como el granito, el mármol, las pizarras, que se ocupa mucho en construcción y también en un porcentaje en lo que sería mueblería. Aglomerantes como el yeso, el cemento o el vidrio. En su momento los vamos a desglosar. Tenemos lo que son las fibras textiles, vegetal, por ejemplo. Las fibras textiles naturales de origen vegetal son las que se originan en el vello de las semillas, como el algodón en el follaje, como el sisal, en el tallo como el lino, y fibras originadas en la cáscara como el coco. Animal. Las fibras de origen animal son la lana, el pelo y las secreciones como la seda. Mineral. Materiales que mediante un proceso de transformación se convierten en hilos. Y sintéticas que se fabrican a partir de la transformación química de productos naturales. ¿Ya? La madera es un elemento empleado desde hace siglos en la construcción de nuestros hogares y es parte de nuestra forma de vida. Desde el punto de vista físico te permite obtener diversidad de estructuras, revestimientos y acabados. Desde un punto de vista emocional, la madera nos produce sensación de calidez y naturalidad. Por eso es muy adecuada siempre en los espacios donde uno vive o donde trabaja. También hay muchas presentaciones que imitan la madera, en plásticos, qué sé yo, en otro tipo de materiales. La madera es uno de los elementos más versátiles, ya que puede resultar dura o blanda, dependiendo de su uso final. Desde el punto de vista práctico, es más barata, más cálida, más resistente y más fácil de trabajar que, por ejemplo, la piedra. Es un material no uniforme y existen infinidad de especies que varían en cuanto a su aspecto, densidad y textura. Se pueden trabajar de forma maciza o crear finas láminas denominadas chapas que se pegan a un tablero formado generalmente por miles de virutas de madera prensada.
Esto es lo que se denomina contrachapado. Los acabados de la madera son infinitos, pueden presentarse de forma natural, enceradas, con barniz o lacadas, ¿no? La madera natural podemos darle un sinnúmero de acabados según el resultado que nosotros queramos lograr o las condiciones que nos hayamos impuesto. Los plásticos. Los termoplásticos se caracterizan por las propiedades que ellos poseen, que son las siguientes. Pueden derretirse antes de pasar a un estado gaseoso. Permiten una deformación plástica cuando son calentados. Son solubles en ciertos solventes. Se hinchan ante la presencia de ciertos solventes y tienen una buena resistencia al fenómeno de la fluencia. Ejemplos y aplicaciones de materiales termoplásticos. Polietileno de alta presión como material rígido aplicado para cubiertas de máquinas eléctricas, tubos, etc. Polietileno de baja presión como material elástico usado para el aislamiento de cables eléctricos. Poliestireno, aplicado para aislamiento eléctrico en empuñaduras de herramientas. Poliamida, usada para la fabricación de cuerdas, correas de transmisión, etc. PVC o cloruro de polivinilo, para la fabricación de materiales aislantes, tubos, envases, etc. Los termoestables no se pueden derretir. Antes de derretirse pasan a un estado gaseoso. Generalmente no se hinchan ante la presencia de ciertos solventes. Son insolubles y tienen una alta resistencia al fenómeno de la fluencia. Ejemplos y aplicaciones de los materiales termoestables. Las resinas epoxi, usados como materiales de pintura y recubrimiento, masillas, fabricación de materiales aislantes, etc. Resinas fenólicas, empuñaduras de herramientas, bolas de billar, ruedas dentadas, materiales aislantes. Resinas de poliéster insaturado, fabricación de plásticos reforzados de fibra de vidrio, conocidos comúnmente como poliéster, masilla, etc. Después vamos a ver también las presentaciones. Los elastómeros, que también se dividen en termoestables y en termoplásticos, los elastómeros termoestables son aquellos que al calentarlos no se funden o se deforman. Los elastómeros termoplásticos son aquellos que al calentarlos se funden y deforman. ¿Cuáles son sus propiedades? No se pueden derretir. Antes de derretirse pasan a un estado gaseoso. Se hinchan ante la presencia de ciertos solventes. Generalmente son insolubles. Son flexibles y elásticos. Y tienen menor resistencia al fenómeno de la fluencia que los termoplásticos. Algunos ejemplos, la goma natural, usada en la fabricación de juntas, tacones y suelas de zapatos. Poliuretanos, utilizados en la fabricación de prendas elásticas como el lycra, también se utilizan como espumas, materiales de ruedas y otros. Polibutadieno, utilizado en las ruedas o neumáticos de los vehículos, dadas las extraordinarias resistencias al desgaste. El neopreno, usado en la fabricación de trajes de buceo, así como el aislamiento de cables, correas, industriales, etc. Silicona, excelentes propiedades de resistencia térmica y química. Las siliconas se utilizan en la fabricación de chupetes, prótesis médicas, lubricantes, moldes. Aquí nosotros hicimos una pequeña revisión muy general de los tópicos que vamos a revisar en más profundidad durante la asignatura, ¿ya? Como uno de los elementos necesarios que nosotros tenemos que hacer es no le llamamos listado, le llamamos como una selección de proveedores. Vamos a hacer lo siguiente. En base a las categorías establecidas, vamos a identificar proveedores y formatos de materiales disponibles para su proceso de transformación, ¿ya? En metales, en madera, en plástico. Las categorías son relevantes. ¿Qué quiere decir esto? Que las tenemos que considerar, ¿ya? Pero son una parte de las posibilidades que podemos encontrar. Pueden haber cosas que no estén mencionadas acá que estén en el mercado, ¿ya? Este encargo va a ser realizado en grupos de máximo 3 estudiantes, y el entregable es un documento en formato digital. Les recomiendo que sea un Excel o una tabla, donde establece la categoría, el distribuidor y los materiales que tiene disponible y su formato de venta. Plancha, perfil, ahí debería decir plancha, perfil, rollo, etc. Indicado medidas del formato. Por ejemplo, tira de 6 metros, no sé, de aluminio.
Si vamos al aluminio o a los fierros, por ejemplo, vamos a encontrar que existen un sinnúmero de perfiles de diferentes medidas, ¿cierto? Si miramos en Home Center, por ejemplo, en Sodimac, vamos a buscar fierro para fierro y nos van a aparecer pletinas, perfiles redondos, perfiles cuadrados, rectangulares, ángulos, qué sé yo. No es necesario hacer la lista con cada uno de los perfiles que existen, sino que simplemente decir que existen presentación, no sé, perfil cuadrado, que van, no sé, desde 10 por 10 hasta 150 por 150 milímetros, en tiras de 6 metros. ¿Ya? Este es un trabajo que vamos a ir desarrollando poco a poco durante el semestre, lo vamos a ir completando. No es algo que tengan que entregar terminado para la próxima clase. De hecho, me conformo o me parecería adecuado para que no pierdan tiempo, que hagan un esbozo más que nada, ¿ya? Que seleccionen las categorías, que hagan un listado con los materiales que van a revisar y después vamos viendo los proveedores, vamos completando, vamos revisando. Vamos a hacer una pequeña revisión cada clase, a cada grupo, para ir guiando un poco la confección de este listado. ¿Alguna consulta? Sí. Dime. Primero, ¿sería ideal entonces tener más de un proveedor en base a cada categoría? Sí, vamos a establecer un mínimo de 3 proveedores. Ya, Hay, perfecto. hay ciertos materiales que son muy difíciles de encontrar, ¿ya? Ahí si es que no encuentran, se entiende. Y lo podemos clasificar como proveedor exclusivo. Mm, ya, y lo otro, definiendo, por ejemplo, cada proveedor, dentro de esos proveedores vamos a definir el formato en que venden esos productos, Claro, el tamaño quizás, y claro. todo eso. Ya, perfecto. Por eso, lo que más me interesa de que la próxima semana, más que traigan el listado completo, es que armen un esquema de cómo van a trabajar con su planilla. Ya. ¿No? La idea de esta planilla es que a ustedes les sirva para ¿cómo se llama? El, entre comillas, proyecto o evaluación de proyecto que vamos a realizar, porque ustedes no van a tener que diseñar, sino que van a tener que evaluar, eh, y que les sirva a posterior, pues, para los proyectos que ustedes puedan enfrentar. Seguramente el listado de proveedores que se vio el año pasado eh, no va a ser el mismo, porque con la crisis que estamos viviendo, muchos de ellos seguramente ya no existen. ¿Mm? Como les decía, la clase de hoy día es más corta, por eso me gustaría que dedicáramos tiempo a entender bien qué es lo que vamos a entregar. Debería haber, yo me imagino un Excel, ustedes si gustan pueden hacer otra forma pueden elegir otro programa para poder armarlo, pero la idea es algo que sea de fácil consulta. Hablamos de la clasificación de materiales. Propongo que en una página tengan los metálicos, en otra los petros y cerámicos, en otra las fibras textiles, en otra las maderas, los plásticos y los compuestos. En base a ello, hacer no sé, a lo mejor una subcategoría que puede ser por proveedor o por material, como ustedes decían, y empezar a identificar unos pocos. Podemos partir con los metálicos solamente como más terminado para que no sea todo el trabajo que después tengamos que rehacerlo, ¿ya? O sea, a lo mejor los metálicos como excusa, podemos elegir 3 proveedores y empezar a ver qué productos tienen. ¿Les parece? Mi idea es que sea un ejercicio guiado, Sí, ¿no? Tenemos prácticamente la mitad de las clases para poder hacer esto y la otra mitad para la evaluación del proyecto. ¿Les Ya, sí, parece, les me parece bien? tinca. Ya. Entonces, lo que a mí me interesa es que puedan conformar los grupos. Les agradecería que me fueran informando a la brevedad quiénes son los integrantes de cada grupo para poder tener registro también de si hay alguna persona que vaya quedando sola y con quién puede trabajar. Al final de la presentación está mi correo y los mensajes también me llegan por el aula, ¿cómo se llama? Cursos. Consultas.
Este trabajo lo vamos a empezar ahora, va a ser guiado, pero va a tener nota al final del periodo de confección de él. Vamos a sumar también lo que son los servicios en un momento, ¿ya? A ver, por categoría se debe ver todos los materiales de esa categoría o uno por subcategoría. Ya. Vamos a hacerlo por categoría, por subcategoría, y dentro de la subcategoría todo lo que encontremos. ¿Se entiende, Catalina? Ya. Entonces, por ejemplo, los metálicos, las categorías serían las siguientes: ferrosos y no ferrosos. Dentro de esa categoría empezamos a ver qué es lo que encontramos. Por eso aparecen algunos ejemplos acá, para que tengan una idea más o menos de qué es lo que deberían buscar, independiente de que encuentren otras cosas que no están en el listado. Lo primero que vamos a hacer en la próxima clase, nos vamos a juntar a las 3, vamos a revisar cómo avanzaron, si están bien, perfecto, si detecto que hay alguna cosa que puede ser mejorada o en conjunto la encontramos, te respondo al tiro, Valeria. O en conjunto las encontramos, es una modificación que el grupo va a tener que realizar para la próxima semana en pos de conseguir un mejor resultado o que sea algo mucho más práctico de realizar para la revisión. Profe, disculpe una consulta. ¿Sí, María? ¿Vamos a ver todos los materiales o cada grupo va a tener un tipo de material encargado? Ya, buena pregunta, María. La idea es que esto sea un archivo que quede para ustedes utilizable. Entonces, cada grupo tiene que tener todos los materiales. Y sucede, de hecho me sucedió en la experiencia anterior, que iban apareciendo diferentes proveedores, muchos grupos incluso, y después me parece un ejercicio súper interesante que intercambian los archivos, muchos grupos encontraban algún proveedor súper especializado y otros no lograban dar con ellos. Ya. ¿Te respondí, María? Sí, profe, me quedó totalmente claro porque, por ejemplo, hay una compañera que escribió en el chat, un compañero, perdón, que dice que una tabla de materiales por cada categoría mostrando el formato, proveedor y precio. Más o menos así sería, como Sí, para tener sí, un sí. registro cada... De hecho, María le iba a responder ahora a Matías, y sí, esa es la idea. La idea. Tienen que tener precio porque recuerden que lo que vamos a hacer al final es una evaluación de un proyecto. Ah, ya, claro, ya. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Desde cuándo estará disponible la clase para poder verla de nuevo? Va a estar disponible en lo que se demore en grabarse y en subir. Me imagino que una hora y media después de que la clase termine, de que esta Profe, sesión termine. ¿Sí? entonces, ideal sería también que entre nosotros como que nos compartamos información de vez en cuando Sí, respecto pero a este... sí, por ahora prefiero que cada uno trabaje esta semana. Esta semana prefiero que cada uno trabaje de forma independiente y como las vamos a compartir en la próxima semana, ahí no hay problema. Ya hagan. ¿No? Para que no, ¿por qué no? Prefiero que no las compartan ahora ya, porque si no van a trabajar todos como con el mismo formato, con la misma idea, ¿no? Siendo que puede ser que algún grupo ustedes como grupo independiente aparezcan algunas muy buenas ideas de presentaciones que van a desaparecer si intercambian desde ya, no se van a generar. O sea, claro, Voy a más que organizar. la presentación, hablaba como de proveedores y Ah, en claro, ese mira, sentido. sí, yo creo que, pero como te insisto, dejémoslo para más adelante porque ahora lo que más me interesa es que podamos dar con un formato que sea legible, que sea práctico, que sea útil para ustedes cuando lo quieran consultar. No me importa si llegan con muchos o pocos proveedores la próxima semana, me importa más la estructura que logran desarrollar. En la medida que vayamos pasando cada uno de los tipos de materiales, ahí sí que vamos a ir pidiendo que lo completen bien. Me explico, si la próxima semana vemos maderas, la tarea va a ser que ubiquen proveedores de maderas de las categorías que revisamos en clase.
¿ya? Y a la semana siguiente vamos a revisar eso y vamos a pasar, no sé, con metales. Y así hasta que completemos el listado. Profe, otra consulta, ¿la presentación que está mostrando la va a subir? Sí, la voy a subir, pero como te digo, tengo que revisarla porque las imágenes de referencia no están. Entonces, cuando Ah, ya. suba la clase, detrás va a ir la presentación porque me voy a tomar estos minutos también para ver qué pasó con las imágenes que no las puedo ver. Ah, ya. Ya. Profe, entonces, no, o sea, para la próxima clase vamos a ver ya un grupo en específico o vamos a hacer como un barrio general de materiales. La próxima clase vamos a ver un grupo en específico. Ya, pero ¿y el avance que vamos a traer es como un general Un o general. de lo- Me interesa Ah, más ya. más que el listado de materiales, pueden tomar unos poquitos como ejemplo. Me interesa más que el listado, la estructura. Ah, ya. Ya. Vale, listo. Gracias, profe. Que sea una estructura que sea fácil de acceder, fácil de encontrar la información. Por ejemplo, si queremos encontrar el precio del aluminio, Láminas. lo vamos a encontrar, o mejor dicho, el precio quizás no sea tan interesante ahora. ¿Saben por qué? Ujú. Porque estamos en una condición tan especial que, mira, yo coticé madera a principios de marzo y ahora me subió un 7%. Sí, subieron. Profe, pero ¿Mm? cuando usted habla de estructura, ¿se refiere al formato en el que viene el material? Sí, no, no, no. Cuando hablo de estructura me refiero a cómo yo estructuro mi presentación, mi archivo de consulta. Ah, Yo ya. le tengo que dar una Ya. forma, ¿cierto? Tengo que decidir Ujú. cómo lo ordeno. Ah, ya, listo. Ese orden yo le Vale. llamo estructura y es lo que me interesa que revisemos más que el contenido de la próxima clase, porque el contenido lo vamos a ir viendo clase a clase de aquí en adelante. ¿Y el archivo es como un formato presentación o de formato texto en PDF, en Word? Yo preferiría que fuera un Excel porque es más fácil de ir completando. No sé si manejan el programa. Ah, sí, también. Oh, ya. Vale. Gracias, profe. Es más fácil ir incorporando, no sé, pues, filas, Inf- líneas con proveedores Claro, en la medida que vayan apareciendo. claro, ya. Gracias, profe. Ujú. Consultas. Hola. Hola. Los proveedores tienen que, o sea, hacemos como si estuviéramos en Santiago, ¿cierto? La idea es que se hagan despacho y que podamos tener la disponibilidad en Santiago. Sí, tú estás fuera de Santiago? Sí, vivo en Rancagua. Ya. Eh, Mira, para efectos del proyecto que vamos a evaluar, el encargo es sí, que fuera en Santiago. Vamos a suponer que ustedes tienen su planta en la dirección de la FAU y y el lugar de destino de entrega se lo voy a dar yo dentro de Santiago. Ok, muchas gracias. Ahora, yo estoy en Quilpué también, estoy en la quinta región. ¿Quién más está lejos? Yo, profe, en Valdivia. Ah, me ganaste, pero por lejos. Me ganaste todo. Yo estoy en La Serena. Ay, igual ganaba el día. Sí, sí. No, yo estoy No, en profe, Curicó, Guasita. profe, yo soy de Osorno. Ah, mira, está bien. Qué entretenido. Esto no se da de otra forma. Ay, Mira, en Antofagasta profe, me yo ganan. soy de Colombia, pero estoy acá ¿Ya? en Santiago. ¿Cuenta? No, está en Santiago. No. Ah, ¿De qué parte de Colombia eres? Bucaramanga. Ya, no lo ubico. Tenía una compañera de magíster que era de Pasto. Me decía en la frontera con Mm, Ecuador. sí, en la frontera con Ecuador. Yo estoy cerca de Venezuela, al nororiente, como Ya. a 3 horas, 4 horas más o menos de Venezuela. Ah, bueno. Qué entrete, qué rico. ¿En Iquique? Oh, Punta Arenas nomás le gana a Iquique, yo creo. Puerto Montt. Ahí vamos a la pelea. Voy a tener que revisar el mapa. Ya, pero sí, para que esto sea como más equitativo, vamos a suponer que todos en Santiago, ¿ya? Porque también en regiones cuesta más encontrar proveedores. Por ejemplo, si yo busco plásticos de ingeniería, acá encuentro súper poco, tengo que ir a Santiago a buscar. Si busco aluminio compuesto, el de acá son importaciones chinas de no muy buena calidad, tengo que ir a Santiago a buscar de los buenos. Ah, pero las maderas nobles. Ah, bueno, ahí sí nos vamos para el sur. Pero igual hay distribuidores acá, si a final de cuentas, queramos o no, Santiago es donde se concentra la mayor capacidad productiva, entonces encontramos de todo. Bueno, les quiero agradecer por la presencia.
Veo que hay 29 participantes, deben ser 28 si me saco yo. Espero que puedan conformar los grupos y que por favor me los vayan informando. Porque si, y también si alguien está quedando solo, me lo vaya informando, porque sí, por último, como sé que son de diferentes promociones, Profe, si tenemos grupo armado, ¿podemos dejarlo listo ahora? sí, me lo informan por correo. Ya. Me lo informan, Gracias. me lo informan por correo, yo voy tomando nota y también me voy organizando con los grupos. Parece que estaba el link del WhatsApp, Constanza, en el chat, más arriba. ¿Alguna otra duda? A partir de la próxima clase les quiero pedir el máximo de puntualidad, por favor, porque ya cuando empezamos a revisar el tiempo se empieza a comprimir. No es como hoy día que nunca sé si van a llegar a la hora, cómo va a ser, por eso la introducción es como más cortita. Bueno, voy a dar por finalizada la sesión, a menos que alguien quiera decir algo. Ya. Les agradezco la presencia, espero que se encuentren todos bien, sus familias también. Tomen todos los resguardos, por favor. Y nos vemos la próxima semana. Si tienen dudas, me preguntan a través de un curso y voy a ir respondiendo lo antes posible, ¿ya? La revisión general la hacemos en clase, las dudas simplemente por correo. Ya, profe. Bueno, Gracias. me despido entonces, que tengan buena tarde y buen resto de semana. Cuídense harto. Ya, Ya, profe. gracias. Chao a todos. Profe, Chao, chao. profe. Bien. Chao, profe. Chao, Chao. Dito. Profe, que esté bien. Cuídense harto. Ahora,